Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar. ¿Qué nos dicen los datos acerca del hacking continuo? Hoy nos acompaña Julián Arango, Behavioral Scientist, quien trabaja junto a Fluid en temas relacionados con ciencias del comportamiento. Durante este webinar van a poder hacer sus preguntas durante el evento a través del chat y las iremos respondiendo durante el evento y también en un espacio al final. Los invito a que también al final llenen una encuesta que nos permitirá mejorar para próximos webinars. Ahora sí, le doy la entrada a Julián. Julián, bienvenido y adelante. María, muchísimas gracias y bienvenidos a todos los asistentes a este webinar. En este webinar vamos a hablar básicamente de dos cosas de forma general. Vamos a hablar de los resultados de Fluid Attacks en un periodo de un año. Y al respecto, digamos, de esos resultados, pues vamos a hablar también de algunos elementos que conforman una estrategia exitosa de pruebas de seguridad. A lo largo de este webinar vamos a tratar estos 4 temas que ustedes ven aquí. Y sin más preámbulo, entonces iniciemos con el primero, con las cifras de hacking. Entonces, los datos o las cifras de las que vamos a hablar comprenden desde noviembre del 2018 hasta noviembre del 2019 y en ese periodo básicamente Fluid Attacks logró identificar casi 100.000 vulnerabilidades a lo largo o en 208 proyectos y encontró también que por proyecto hay una mediana de vulnerabilidades de 69. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se distribuyeron esas vulnerabilidades según la severidad, ¿sí? Aquí vemos dos cosas de forma global. La primera es que la gran mayoría de vulnerabilidades están con una severidad baja o media, ¿sí? Y una porción pequeña, que casi llega al 5% de ese total, es de criticidad o es de severidad alta o crítica, ¿vale? Esto nos sugiere quizás dos cosas. Lo primero es que las organizaciones a veces se les escapan algunas vulnerabilidades altas, críticas, ¿sí? Y por otro lado también podríamos como interpretar que las organizaciones en su ciclo de desarrollo de software, en el ciclo de vida de los sistemas de una manera más general, hay puntos donde de pronto se inyectan vulnerabilidades sin que las compañías se den cuenta. ¿Ok? En este webinar nos vamos a concentrar más precisamente en esas vulnerabilidades altas y críticas. ¿Ok? Y para entender mucho mejor todos estos datos de los que vamos a hablar, pues tenemos que hablar básicamente de cómo Fluid aborda los proyectos. Fluid tiene dos tipos de proyectos. El primero es hacking continuo. El hacking continuo es hacer pruebas continuamente sobre un sistema en particular, precisamente capturando cualquier actualización, cualquier cambio que sufre ese sistema, porque ahí en esos puntos es donde se pueden inyectar o pueden aparecer más vulnerabilidades. Y este tipo de servicio normalmente inicia cuando un sistema, un software en una organización está en sus etapas tempranas, está empezando a desarrollarse, ¿ok? Y hay un segundo tipo de proyectos que es el hacking puntual, que es un caso particular del hacking continuo, en donde solamente se hace una prueba y esa prueba tiene un objetivo de evaluación acotado y también con un criterio de seguridad definido, ¿ok? En esta tabla que presentamos aquí en este slide, vemos algunas pocas características que diferencian hacking continuo, hacking puntual. No quiere decir que estas son todas las características o todos los atributos que podemos encontrar en ambos servicios, pero podemos ver básicamente cuál es la gran diferencia. Aquí nos vamos a enfocar en el hacking continuo, como ustedes van a poder ver durante todo el webinar. Un dato bien importante que encontramos al analizar los datos es el siguiente, y es que más del 75% de los proyectos que se ejecutan bajo hacking continuo se identifican ahí por lo menos una vulnerabilidad alta o crítica. Mientras que cuando analizamos solamente el hacking puntual o los proyectos de hacking puntual,
esta proporción solamente llega al 38%. ¿Ok? Podemos ver pues que el hacking continuo es un enfoque que permite precisamente capturar o identificar todas esas vulnerabilidades que se puedan dar, dado que los sistemas evolucionan, los sistemas cambian. Es el enfoque, digamos, más adecuado para trabajar. Y siguiendo, digamos, con esta misma cifra, si hacemos un análisis en donde comparamos las detecciones o las vulnerabilidades altas o críticas por tipo de vulnerabilidad o por tipo del sistema de donde provienen esas vulnerabilidades, vemos también, digamos, unas diferencias similares. Creo que no hace falta, digamos, mencionar cada uno. Vemos que las barras rojas son más altas que las barras grises, y las barras rojas pues representan precisamente todos aquellos proyectos o todas esas vulnerabilidades que provienen de hacking continuo. ¿Okay? Esto nos muestra entonces que también el hacking continuo es capaz de identificar, digamos, muchas más vulnerabilidades de alta severidad y de severidad crítica. Ok, pasemos entonces ahora a otro tema. Este tema es el de la frecuencia de las vulnerabilidades, de todo lo que se identificó en ese periodo de tiempo, cuáles son las vulnerabilidades más frecuentes, etcétera. Vamos a ver entonces qué nos encontramos en ese año. Lo primero es explicarles cómo Fluid Attacks determinó esta frecuencia de vulnerabilidades y lo hizo a través de dos criterios. El primer criterio es el número de proyectos, es básicamente el número de proyectos donde una vulnerabilidad particular se encontró. ¿Ok? Y el segundo criterio es básicamente lo que llamamos persistencia, es decir, el total de instancias que una vulnerabilidad tuvo, digamos, en este periodo. Y para clarificar ese criterio de persistencia, les ofrecemos el siguiente ejemplo. Pensemos en una inyección SQL, que es una vulnerabilidad bastante conocida y bastante peligrosa. Sabemos que una inyección SQL puede estar en una aplicación, ¿sí? Y no solamente en un sitio, sino en varios sitios. Por ejemplo, en un formulario de autenticación, o también podría estar, además de ese formulario de autenticación, podría estar en un formulario de búsqueda. Si este fuera el caso de una aplicación, diríamos que la persistencia de esta vulnerabilidad particular es 2, ¿ok? Ahora, tomando ese par de criterios, armamos un ranking, un top 10, ¿sí? Un top 10. Y de ese top 10 encontramos que habían 5 vulnerabilidades muy frecuentes, que las vamos a listar acá. La primera es fuga de información técnica. Ahí ven en la pantalla el porcentaje de proyectos en donde se encontró esta vulnerabilidad y también la persistencia. La segunda es uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. La tercera es información sensible sin cifrar. La cuarta, ausencia de validación de datos. Y la última es fuga de información de negocio. ¿Esto qué nos muestra a nosotros? Que la prevalencia de este tipo de hallazgos, el que sean tan frecuentes, pues básicamente nos hace pensar que la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información se pueden afectar. ¿Ok? Y muy posiblemente esta prevalencia se explica porque las organizaciones aún les falta tener algunas buenas prácticas como la programación segura y también el hardening de infraestructura. No estoy queriendo decir que las compañías no lo hacen, sino que quizás les hace falta un poco más para que sea completamente aplicado todo esto. Muy bien, pasemos ahora a la remediación de vulnerabilidades, que a la final es, digamos, el objetivo práctico que tienen las compañías de hacer pruebas y de tener, digamos, procesos de pruebas de seguridad. ¿Ok? Vamos a mirar cómo las organizaciones remediaron vulnerabilidades en ese año. Ok, lo primero que debemos mencionar es que nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de hacer este tipo de análisis porque contamos con un sistema de gestión de remediación de vulnerabilidades que se llama Integrates, ¿sí? Integrates básicamente es donde podemos reportar cada vulnerabilidad con sus detalles técnicos, con su relevancia de negocio y con toda esa información darle visibilidad, digamos, a todas las partes interesadas del caso. ¿Ok? Entonces, desde allí, desde Integrates, desde esa
ese reporte de vulnerabilidades, esos detalles, podemos ver, entre otros, cómo las organizaciones remedian sus vulnerabilidades. Vamos a pasar entonces a mirar las primeras cifras sobre eso. Lo primero que tenemos que mencionar es si hacemos una distinción entre las vulnerabilidades que provienen del hacking continuo y las vulnerabilidades que provienen del hacking puntual, encontramos que hay una tasa de cierre más alta del hacking continuo versus el hacking puntual. ¿Ok? Por otro lado, podríamos ver básicamente algo. Las organizaciones pueden decidir si remediar o cerrar las vulnerabilidades o no hacerlo. Lógicamente, lo deseado es que se haga. Pero un dato interesante es de todo ese total de vulnerabilidades identificadas, cuántas quedan abiertas, cuáles son aceptadas, ¿sí? Cuáles las organizaciones dicen no las voy a remediar. Y aquí vemos básicamente una gráfica que nos permite ver que entre más severa una vulnerabilidad es, hay menores aceptaciones, ¿sí? Vemos que las vulnerabilidades o de todo el total de vulnerabilidades de severidad baja, solamente el 21% son aceptadas, mientras que si miramos al otro extremo, ninguna vulnerabilidad de severidad crítica es aceptada. ¿Ok? Esto nos muestra que hay una priorización lógica y que hay, digamos, un comportamiento consistente en esto. Muy bien, ahora miremos otra cosa y es cuál es el comportamiento de las remediaciones cuando los clientes nuestros utilizan Forces o no utilizan Forces. Y aquí primero debo contarles qué es Forces. Forces es un producto que tiene Fluid, que hace una cosa muy sencilla, pero es bastante poderosa. Forces verifica de forma automática si vulnerabilidades previamente detectadas permanecen abiertas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la influencia de Forces en el comportamiento de remediación de vulnerabilidades. A la izquierda vemos una gráfica en donde simple y llanamente se tiene en cuenta el cierre de vulnerabilidades cuando las organizaciones o los proyectos cuentan con Forces o sin Forces. Y a la derecha tenemos una comparación más puntual y es de aquellos que utilizan Forces. Comparamos a aquellos que utilizan modo estricto activado o desactivado, ¿ok? Que es una particularidad de Forces. Y en resumen podemos destacar lo siguiente. Los proyectos, las organizaciones que utilizan Forces tienen un 145% más de efectividad en el cierre de vulnerabilidades y en el otro lado podemos decir que aquellas compañías que activan el modo estricto son un 34% más efectivas, ¿ok? Pero todos estos datos que hemos visto hasta el momento de cierre de vulnerabilidad, digamos que son una fotografía en el tiempo. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Esta gráfica que ven aquí básicamente es en ese periodo que estamos analizando, ver la tasa de remediaciones que existe, que es la línea roja discontinua, y también están, digamos, los datos de las vulnerabilidades detectadas y las vulnerabilidades cerradas. Entonces, esta gráfica que ven acá, digamos que contempla absolutamente todas las vulnerabilidades identificadas en el periodo. Ahora vamos a ver otra que tiene la misma información, solamente que está filtrada por aquellas vulnerabilidades altas y críticas. Y lo que vemos aquí es que la tasa de remediación es un poco más alta. Si vieron en la anterior, me voy a devolver. La tasa de remediación termina en noviembre de 2019 en un 50%, mientras que la tasa de remediación aquí en esta otra gráfica está más arriba, está casi llegando al 75%, lo cual nos muestra que las organizaciones efectivamente priorizan adecuadamente las remediaciones de vulnerabilidades. Ahora bien, hay otra métrica bien interesante sobre el cierre de vulnerabilidades o este comportamiento que tiene que ver con tiempo. Es lo que llaman en inglés time to fix, tiempo para remediar, ¿ok? Si tomamos de nuevo todas las vulnerabilidades existentes, todas las identificadas, nosotros logramos medir que en promedio o la mediana de tiempo, digamos, que una vulnerabilidad permanece abierta es 82 días, ¿ok? Pero si miramos este dato solamente en los proyectos que utilizan Forces, vamos a ver que hay un tiempo menor, 62 días. Esto es 20 días menos, esto es un 25% menos. ¿Y qué pasa con aquellos proyectos, aquellas vulnerabilidades que
básicamente no utilizan forces, vemos que el tiempo aumenta significativamente. Forces, digamos, con estos datos que mostramos aquí, podemos ver que es un control bastante efectivo y no solamente, digamos, la verificación automática permite esto, sino que la visibilidad precisamente de decirle, o sí, la visibilidad que tienen las partes interesadas en las organizaciones al conocer que vulnerabilidades no han sido cerradas versus otras, pues permite que actúen ellas mucho más rápidamente y que aborden mejor las vulnerabilidades. Ahora pasemos a unas comparaciones para terminar esta parte de la remediación, en donde queremos ver de nuevo todo el universo, digamos, de las vulnerabilidades identificadas, pero desde el punto de vista de unos porcentajes o unos umbrales de cierre. Los cuadros de colores que ven aquí en esta pantalla significan 20%, 30% y 40%, digamos, de cierre de vulnerabilidades, y vamos a hacer algunas comparaciones. Lo primero es, comparemos todas las vulnerabilidades versus solamente aquellas vulnerabilidades que provienen de hacking continuo. Y lo que vemos aquí es que aquellos proyectos que utilizan este enfoque de hacking continuo, remedian mucho más rápido las vulnerabilidades. Vemos que se demoran 8 días menos en hacking continuo remediar hasta un 20%, y miremos el último número, para remediar hasta un 40% se demoran 15 días menos comparado con todo, digamos, todos los proyectos que tenemos. Ahora bien, miremos solamente hacking continuo ahora y comparemos qué pasa con vulnerabilidades provenientes de infraestructura, aplicación y código. Arranquemos por aplicación y código. Lo que vemos es que en aplicación las compañías toman muy poco tiempo, digamos, para empezar a remediar, para llegar a 20%, pero al llegar al 40% se demoran más que en código. En código vemos que se demoran un poco más que en aplicación para llegar a un 20%, igual en 30%, pero para llegar a un 40% en código, digamos que se remedia más rápido. ¿Ok? Y una cosa bien interesante que sugiere algo es que en infraestructura solamente se llega a cerrar un 20% de vulnerabilidades hasta más de 2 meses después, 64 días después. Esto sugiere quizás que las organizaciones no parecen estar poniéndole demasiada atención, digamos, a esas vulnerabilidades que surgen de infraestructura. Ahora miremos otra comparación. Esta es ya la última comparación de esta parte de medianas de tiempo para remediar, y es que miremos aquí básicamente cómo se comporta, digamos, este tiempo si lo vemos desde el punto de vista de severidad. Vemos aquí en un vistazo que el comportamiento, digamos, que los tiempos son consistentes. A más criticidad, pues hay menor tiempo de remediación. Ok, pero si incluimos las vulnerabilidades de severidad media, nos vamos a dar cuenta que hay algo que no hace perfecta o no hace completamente consistente la gráfica, y es que en severidad media, para alcanzar un 30 y un 40% de vulnerabilidad, digamos que sí se toma bastante más tiempo. ¿Ok? Muy bien, hasta el momento entonces hemos hablado de unas cifras, identificaciones, cierres de vulnerabilidades, y básicamente llegamos a una conclusión. El hacking continuo muestra ser mejor que un hacking puntual. Y esto lo resumimos aquí en dos cosas. Uno, más vulnerabilidades detectadas, y segundo, una mayor tasa de remediación. Lo que queremos hacer a continuación es hablar muy brevemente sobre por qué esto sucede, ¿sí? Porque el hacking continuo es mejor o es el enfoque más apropiado actualmente para las organizaciones. Lo primero que debemos mencionar es que el hacking continuo es una apuesta a largo plazo, ¿ok? Es una estrategia de largo plazo. En el hacking continuo se utilizan diversas técnicas de pruebas que permiten, lógicamente, detectar vulnerabilidades desde las etapas tempranas en el ciclo de vida del desarrollo del software, o más generalmente en los sistemas. El hacking continuo también hace que las compañías se muevan a la izquierda, es decir, que empiecen a hacer pruebas mucho más temprano, y esto básicamente crea unos incentivos interesantes con los cuales las organizaciones se pueden beneficiar. El primer incentivo es que aprenden precisamente de sus procesos, ¿sí? Y el segundo tiene que ver con producto y servicio, es que el time to market de las compañías es menor por una sencilla razón, y es que los riesgos de tecnología,
los riesgos en los sistemas se reducen de una manera más rápida a través del hacking continuo. ¿Ok? Otro aspecto bien importante es que el hacking continuo necesita ser soportado por una herramienta, como decíamos antes, de gestión, de remediación de vulnerabilidades, ¿sí? En nuestro caso, Integrates. El sistema de remediación de vulnerabilidades permite precisamente capturar toda esa información de las vulnerabilidades y darle visibilidad a todas las partes interesadas en las organizaciones y de esa manera tomar las mejores decisiones, digamos, para sus procesos de negocio. Hay otra cosa bien interesante, es que a través de las dos cosas, hacking continuo y esta visibilidad, digamos que las compañías llegan a una conclusión y es mucho mejor en muchos casos remediar inmediatamente lo identificado que simplemente identificar, acumular y luego tiempo después hacer un proceso de remediación. ¿Por qué? Por una razón muy simple, y es que remediar inmediatamente es más fácil, más accesible y adicionalmente puede ser mucho más económico. Mientras que si se espera a acumular vulnerabilidades y luego hacer una priorización, quizás el acceso a esas vulnerabilidades, quizás el costo de hacerlo es mucho más alto. Finalmente, para cerrar, digamos, este tema de hacking continuo, el hacking continuo, digamos, proporciona un círculo virtuoso. ¿Listo? Lo primero es que permite hacer pruebas de una manera mucho más rápida, sin afectar efectividad y con ello que las compañías preserven su competitividad en el mercado. Muy bien. Nosotros a lo largo de este webinar hemos hablado básicamente de la importancia que tiene, digamos, un enfoque de hacking continuo, porque es, digamos, el enfoque apropiado por estos días. Y lo que hacemos con las organizaciones que se acercan a nosotros, con nuestros clientes, etcétera, es tratar de que adopten, digamos, algunas prácticas que les ayuden precisamente a sacar el mejor resultado, el mejor provecho, digamos, de las pruebas de seguridad. Y eso es lo que vamos a mencionar a continuación. Lo primero es que las compañías deberían moverse a la izquierda, como lo acabamos de mencionar, deberían empezar a hacer pruebas en las etapas tempranas del ciclo de vida de los sistemas o del software, precisamente para hacer una asignación o un uso mucho más eficiente de sus recursos. ¿Okay? Lo segundo es que las compañías deben empezar a entregar retroalimentación mucho más rápidamente y más frecuentemente a las partes interesadas en los procesos de remediación, de detección y de remediación de vulnerabilidades. Esto, como les decíamos, se logra a través de una plataforma como Integrates, en donde se puede tener toda la información particular de las vulnerabilidades, sus detalles técnicos y también su relevancia del negocio. Y con eso, lógicamente, hacer que las acciones en pro de cerrar vulnerabilidades, que al final es lo que nos interesa, se haga mucho más rápido. Adicionalmente, las compañías deben hacer pruebas de forma exhaustiva, de forma integral, y esto significa básicamente que las compañías deben utilizar diversas técnicas para hacer pruebas y no quedarse con una sola. En particular, las compañías no deberían quedarse simplemente con pruebas automáticas, dado que las soluciones automatizadas para detectar vulnerabilidades, digamos que no pueden entender el contexto y integrar esa información, digamos, para detectar otras cosas más complejas, y es ahí donde nosotros recomendamos utilizar la inteligencia humana, dedicar analistas de seguridad bien competentes que adicional, digamos, a lo ya detectado, puedan lógicamente con todo su conocimiento y con la integración de esa otra información contextual y entorno, identificar, digamos, unas amenazas mucho más complejas. Y finalmente, instamos a las compañías a que rompan el build. Aquí hablamos de 9 forces, ¿sí? Romper el build es un control efectivo para evitar que las compañías pasen a producción sus sistemas con vulnerabilidades. ¿Listo? Entonces, invitamos a las compañías a que integren este tipo de controles y eviten pasar a producción sistemas con vulnerabilidades abiertas. Muy bien, vamos cerrando entonces el webinar. Si encontraron que este webinar en el que están en este instante ha sido útil, tiene datos valiosos, los invitamos a profundizar en
reportes de State of Attacks del año 2020. Lo pueden encontrar en este sitio web, donde encontrarán, como ya les dije, muchos más detalles. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención y a partir de este momento creo que podemos dar paso a las preguntas. Julián, muchas gracias. ¿Puedes, por favor, pasar al siguiente slide para que las personas puedan ir respondiendo también la Claro encuesta? que sí. Claro Bueno, que sí. aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿por qué los umbrales en los tiempos de remediación fueron 20%, 30% y 40% y no otros o hasta 100%? Vale, esa es una decisión que tomamos porque el análisis de datos que hicimos, digamos, estaba acotado en un periodo muy específico. Y para ese momento, como vimos, el porcentaje, digamos, medio de vulnerabilidades cerradas en hacking continuo era 51%. Luego, si utilizábamos unos umbrales diferentes, 55%, 60% y más, íbamos a encontrarnos con que no podíamos calcular eso. Entonces, para ese momento particular y sabiendo que, digamos, la proporción de vulnerabilidades cerradas llegaba hasta el 51%, decidimos hacer el análisis hasta un 40% que nos permitía, lógicamente, tener los tiempos específicos para ellos. Es un tema, digamos, muy puntual y quizás en el próximo análisis que hagamos, que por cierto, no lo mencioné, para todos los que están aún en el webinar, seguramente al inicio del 2021 vamos a tener algo similar, un reporte de vulnerabilidades ya de todo el año 2020 y ahí quizás podamos hablar de umbrales del 60, 70, 80%. Esa es la razón. Bueno, Julián, ¿por qué se encuentran más vulnerabilidades altas y críticas en infraestructura? Vale, yo voy a dar una opinión, pero quizás algunos compañeros en Fluid Attacks tengan una mejor respuesta para esto. Mi mirada es la siguiente: en infraestructura, muchas de las vulnerabilidades altas y críticas se dan básicamente porque hay unos hackers, unos analistas de seguridad, unos equipos de red teaming, etcétera, haciendo pruebas constantes sobre, por ejemplo, sistemas operativos, sobre infraestructuras, digamos, comerciales, etcétera, y que en el momento de liberarse se piensa que no están esas vulnerabilidades, pero tiempo después aparecen y lógicamente hay que remediar. Listo. Entonces, eso es como una mirada que yo tengo sobre, no es tan fácil en un momento particular, digamos, que se desarrolle un sistema comercial sobre todo, identificar qué puede estar fallando. No sé, pienso aquí en algunas vulnerabilidades como el Heartbleed hace algunos años o más recientemente creo que hubo otros en donde tiempo después se conocen, digamos, esas vulnerabilidades altas, mientras que en las aplicaciones y en código fuente, digamos que el identificar vulnerabilidades altas y críticas tiene que ver precisamente con prácticas de desarrollo de software, ¿sí? Cosas ya identificadas, ¿sí? Entonces, creemos que la prevalencia puede estar por ese lado, pero si algún compañero en Fluid Attacks de pronto desea agregar, desea responder luego un poco mejor a esta pregunta, pues bienvenido. Bueno, otra pregunta que tenemos es, mencionaron que se hacen pruebas de seguridad más rápido sin sacrificar la efectividad. ¿Cómo se puede lograr esto? Sí, claro, y esto tiene que ver con ese término de moverse a la izquierda, ¿sí? Cuando hablamos de hacer pruebas de seguridad mucho más rápido y sin sacrificar efectividad, a lo que hacemos referencia es si se inician las pruebas de seguridad en un sistema de una forma temprana, a su vez, digamos que se logran dos cosas amplias. Lo primero es que se logran identificar todas las vulnerabilidades posibles de un sistema, que es una de las cosas, también uno de los elementos importantes a tener en una buena estrategia de seguridad. Eso es lo primero, detectar todas las vulnerabilidades existentes. Y lo segundo es, por el hecho de aplicar, uno, hacer pruebas de forma temprana y segundo, aplicar diversas técnicas a lo largo del ciclo de vida de un software,
de un sistema en general, podemos básicamente con esa eficiencia de reparar vulnerabilidades lograr eso, velocidad en hacer pruebas sin sacrificar efectividad, es decir, sin dejar fugas y corrigiendo todas las vulnerabilidades que sean posibles. Bueno, Julián, hemos llegado al final del webinar el día de hoy. Tenemos un par de preguntas que responderemos vía correo electrónico a las personas que nos las hayan enviado. Muchas gracias por acompañarnos a todos y bueno, estamos disponibles para preguntas en el momento que lo requieran y nos vemos próximamente en el próximo webinar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias.